Bienvenidos una semana más al diario de desarrollo de Dirty Empires, donde pasarás de ser un chatarrero sin recursos a dirigir tu propio vertedero de ensueño, en un pueblo donde el que más o el que menos tienen todos sus asuntos turbios, y donde tendrás que sacar partido de hasta la última cáscara de plátano para llegar a lo más alto. Lo primero que quiero enseñaros es este nuevo mapa que he creado a modo de museo, donde voy a ir organizando todo lo que hagamos a cada diario de desarrollo. Así de un simple vistazo puedes ver no solo lo nuevo de este último diario, sino también todo lo que ya hemos ido haciendo en las semanas anteriores. Remontándonos a las últimas 2 semanas, vimos las primeras máquinas para procesar basura, como la trituradora, el horno, la mesa de desmontaje, y también vimos el nuevo sistema de montones procedurales para tener materiales dinámicos. Esta semana vamos a seguir un poco por el mismo camino, viendo la nueva mesa para crear moldes, la troqueladora, la máquina de inyección para replicar objetos, la nueva trituradora automática, la hermana mayor de la del último diario y bastantes cosas. No me enrollo mucho y vamos al lío con el diario de desarrollo 6. Un punto muy importante para entender un poco las bases de Dirty Empires es que absolutamente todos los objetos están compuestos por materiales internos que definen sus propias mecánicas en el juego. Y todos estos objetos deberían poder desmontarse hasta obtener piezas que reduzcan su complejidad a un solo material. De esta forma el sistema de reciclaje se mantendría versátil y aplicable a todos los elementos del juego. Gracias a esto, todos los sistemas que vas a ver a continuación pueden funcionar como lo hacen. Empezamos por la mesa de moldes. La mesa de moldes, esta que veis aquí, nos permite crear moldes manuales de arcilla o de bicomponentes. Y tiene a su vez 2 espacios para herramientas específicas como este pequeño horno que facilita el secado de moldes manuales. Esto es sencillo, los moldes los vamos a usar para crear réplicas de otros objetos y para ello tenemos los manuales y los inyectables. Como su propio nombre indica, los manuales tienes que fabricarlos manualmente en la mesa de moldes y para los de inyección necesitaríamos una troqueladora. Os enseño cómo funciona. Para fabricar un molde de arcilla necesitas mojar arcilla seca, por ejemplo con una botella de agua. Y ahora que está húmeda, la cogemos y la ponemos en la mesa de moldes, una a cada lado. El espacio que queda libre en el centro de la mesa lo usaremos para dejar la pieza que queremos replicar. Vamos un momento a la mesa de desmontaje que vimos en el vídeo anterior y la usaremos para desmontar esta pala, por ejemplo. Vale, de estas 2 piezas solo nos interesa la punta de la pala para replicarla en el molde. La cogemos y nos la llevamos al centro de la mesa de moldes. De entre los 2 tipos de molde que tenemos, ahora vamos a hacer el manual. Esto quiere decir básicamente que tenemos que mantener la E para crearlo. Vale, ya tenemos el molde. Pero al ser un molde de arcilla, tenemos un problema, y es que la arcilla aún está húmeda. Si el molde está húmedo y sacamos el objeto de su interior o lo lanzamos sin cuidado, básicamente pasa esto. Nos hemos cargado el molde y como penalización perdemos 1 de arcilla. Una suerte que este proceso sea realmente rápido. Ahora que volvemos a la arcilla mojada, aprovecho para explicaros cómo funciona la humedad aquí. Este es un nuevo rasgo. Lo que hace es que si un objeto entra en contacto con algo catalogado como agua, este aumenta su valor de humedad directamente. Y mientras no toque más agua, ese valor irá bajando poco a poco. Una vez ese valor llegue a 0, el objeto cambiará de estado a seco. Lo bueno es que si no queremos esperar tanto, podemos someterlo a altas temperaturas para que se seque antes. Los que vierais el vídeo anterior ya sabéis más o menos cómo funciona este sistema de temperaturas. El caso es que cuanta más temperatura tenga el objeto, antes se secará y para eso tenemos estos hornitos que si bien no son muy potentes, ayudan bastante. Aquí veis cómo sube la temperatura y aquí cómo va bajando la humedad. Vale, ya lo tenemos seco. El siguiente punto es sacar el objeto con el que hicimos el molde. Ya no lo necesitamos aquí. Puedes ver como ahora al sacarlo tenemos como una plantilla del mismo en el propio molde. Ahora solo nos falta llenar el molde con el material que corresponda. Esta réplica es de hierro, así que este molde solo aceptará hierro. Para llenarlo necesitamos usar esta nueva herramienta, el embudo. Es tan sencillo como dejarlo en la casilla de herramientas de la mesa y dejar el molde en la casilla central. Ahora cogemos el hierro tal cual y lo dejamos en cualquiera de las otras 2 casillas. Como tenemos el embudo en la mesa, y esto es importante porque si no, no podríamos hacerlo, ahora podemos añadir el hierro al molde. Lo tenemos, molde preparado. Pero aquí aún falta un proceso por hacer, y es que tenemos que fundir el hierro dentro del molde de alguna forma. Vamos al horno pues. Esto ya sabréis cómo funciona. La temperatura de fusión del hierro actualmente la tenemos en 100, así que lo que tenemos que hacer es meter el combustible necesario para llegar a esa temperatura y mantenerlo por encima de 100. Recuerda no pasarte para no fundir el horno. Una vez llegamos a esa temperatura, el molde se calienta y apañado. Ahora si sacamos el molde y miras dentro, puedes ver cómo el hierro se ha transformado. ¿En qué? En el objeto que estábamos replicando. Podemos coger esta pieza de punta de pala que acabamos de crear y un palo, llevarlos a una mesa de ensamblado y tendríamos una pala nueva. La putada de los moldes de arcilla es que son de un uso, así que en cuanto sacamos el objeto, a tomar por culo el molde.
Lo bueno que tienen estos moldes es que son baratos y los puedes hacer casi desde el principio del juego. Con esto ya has visto el proceso completo para crear moldes manuales. Los moldes de caucho funcionan muy parecido. Te lo enseño pero más rápido. Al ser un bicomponente lo que tenemos son la parte A y la parte B. Ponemos cada una a un lado de la mesa, ponemos la réplica en el centro y apañado. Lo malo de estos moldes en comparación con los de arcilla, que son bastante más caros. Y no vas a poder fundir materiales en él porque el molde se quema antes. Así que tienes que usar otros bicomponentes para crear las réplicas. Lo dicho, los bicomponentes son caros, pero los vas a desbloquear rápido en el juego y en vez de un solo uso como los de arcilla, aquí tendrías 5. Uno de los puntos que más me gustan de este sistema es que, te pongo un ejemplo para que lo veas, la moledora de la trituradora, por ejemplo. Esta pieza, digamos que no se puede comprar. Solo puedes obtenerla cuando compras directamente esa trituradora. Por lo tanto, no puedes comprar recambios. La única forma que tienes de conseguirlo es desmontar esta pieza, quitarla de la máquina, hacer un molde con ella y replicarla. Esto te da una libertad de la hostia a la hora de afrontar el progreso del juego. Y hasta que te familiarices con este sistema, te va a tocar pensar bien qué haces y cómo. No porque sea complicado, que tampoco es fácil, sino porque además Dirty Empires permite mucho el fallo. Puedes coger una pieza rota en vez de una buena y replicarla igualmente. Lo que obtengas de ese molde será una pieza rota, que no te servirá para nada. O si mezclas por error materiales, te tocará separarlos para poder usarlos. Hasta que no te acostumbres a estos procesos, cometerás errores, seguro. Pero irás mejorando y eso ya es cosa tuya. Ahora nos vamos a ir con los moldes de inyección. Para ellos necesitamos estas dos máquinas que ves aquí. La troqueladora y la inyectora. Cualquiera de estas dos serían parecidas. Pero primero vamos con la troqueladora, que es donde se fabrican los moldes. La idea es la misma que en los manuales, pero cambia el soporte y los materiales usados. Donde antes usábamos arcilla o bicomponentes, ahora usamos lingotes de materiales como hierro o titanio, tal cual hacíamos en la mesa. Añadimos 2, uno a cada lado. Por otra parte, aquí necesitamos piezas para la máquina, la fresadora por un lado y el compresor o motor por otro. Depende de la calidad de estos, podrás hacer moldes de hierro o de materiales más resistentes como el titanio. Vale, ahora faltaría el objeto a replicar. Pero resulta que aquí el molde se hace por extrusión, y poner el objeto y ya está para copiarlo no tendría sentido. Por lo que para ello he creado este nuevo objeto, los USBs o discos duros. Por lo pronto solo USBs. Básicamente aquí dentro puedes guardar planos de cualquier objeto. Y lo bueno de estos planos es que mientras no rompas o pierdas el USB, no se van a desgastar. Metemos el pen en la troqueladora y aquí a la derecha aparecen los planos. Como ves, puedes tener más de un plano a la vez. Concretamente 2 en los USBs y tengo pensado añadir 6 para los discos duros. Más adelante tengo planeado meter cosas bastante más bestias para almacenar todos los archivos de una. Pero bueno, por lo pronto vamos con lo que tenemos ahora. Ya está, ya lo tenemos. Lo bueno de estos moldes es, por una parte, que son bastante baratos. Una vez tienes la troqueladora funcionando y los archivos, no tienes mucho más gasto. Y por otra parte, tienen muchos usos y la capacidad de automatizar el proceso de réplica. Y es que por eso son moldes de inyección. Así que obviamente ahora vamos a la máquina de inyección. Aquí viene un poco la magia de todo esto. Si bien las primeras inyectoras no van a ser gran cosa, luego iremos desbloqueando inyectoras mucho mejores. Verdaderos monstruos de replicar objetos de todo tipo a gran escala. En esta nueva máquina insertamos el molde en su casilla. Añadimos el material que corresponda al molde en el depósito, pulsamos encender y listo. Nos dejamos de líos, de enfriamientos, de esperas, de historias extrañas. Lo único es que de base es un poco lenta, pero eso se puede arreglar si le cambiamos el compresor y el calentador por piezas mejores. Asegúrate de no mezclar varios materiales o la máquina rechazará la inyección. Existen varios tipos de inyectora, desde las semiautomáticas, con las que tienes que sacar tú mismo la réplica, hasta las automáticas, que disponen de una entrada para que el material pueda entrar por cintas y las réplicas no paren de reproducirse hasta que el molde se rompa o te quedes sin material. Las más complejas, que aún no están hechas, van a poder usar varios moldes a la vez, tener varios depósitos grandes para no mezclar materiales, y en realidad todo esto ya está preparado en la herramienta de configuración interna que me he montado. Así que crear estas nuevas versiones no me va a costar casi esfuerzo. Si has estado avispado, habrás visto que he hablado de un nuevo tipo de piezas, que se usa para calentar el material y darle más velocidad de producción a la inyectora. Si bien es verdad que aquí no está usando el valor de temperatura como tal, sí que lo vamos a usar cuando agreguemos este tipo de piezas a hornos automáticos. Pero eso ya lo trabajaremos más adelante. Por último, en cuanto a piezas nuevas, tenemos el depósito. Básicamente es una suerte de inventario interno para algunas máquinas que aumenta su capacidad para almacenar materiales. El problema de estos depósitos es que si no vas con cuidado, los materiales se pueden mezclar, como ocurre en las bolsas de basura.
Así que ya sabes, ves con cuidado y evitarás líos. Cambiando un poco de tercio, pero no mucho, he creado un sistema con el que cualquier máquina que lo necesita, puedo seleccionar una casilla colindante a su colisión, con la que si estamos en juego, podemos poner una cinta transportadora en la dirección adecuada, y los materiales en la cinta pasarán automáticamente al depósito de la máquina. Esto es muy necesario para automatizar procesos, y vamos un poco con ello. En resumidas cuentas, materiales que pongan esta cinta entrarán directamente en la máquina. ¿Os acordáis de la trituradora de Chichinabo de hace 2 semanas? Esta azulita de aquí pequeñita. Una trituradora manual con manivela, así. Pues aquí tenemos a su hermana mayor. Una trituradora automática multifunción con 2300 caballos de potencia y un permotor de estos datos que me estoy inventando. Básicamente una trituradora con 2 entradas, en las que puedes conectar 2 cintas transportadoras y que si dejas encendida triturará todo lo que le entre. Suelta tus mierdas en la cinta y olvídate. Aún faltarían algunos procesos para cerrar el círculo, pero ya podemos ver los primeros pasos en modo automático y sin mucho lío. Y así el sistema completo de reciclado empieza a tener sentido jugable. Si bien aún tenemos que crear máquinas como filtrado de materiales en cinta, ensambladoras automáticas, trabajar en el proceso de embalaje, almacenamiento y venta, el proceso completo de coger basura, procesarla y crear otros objetos con ella, a pequeña o gran escala empieza a funcionar como tengo en mente. Obviamente para otros productos como las telas, por ejemplo, tendrán sus propios procesos, pero la base será muy parecida, por lo que tenemos muy buenas noticias para el proyecto. Además, aquí estamos viendo 2 partes del proceso, la inicial donde es manual y tú te encargas de todo por ti mismo, y la otra en la que ese todo se va automatizando para que puedas crecer a gran escala. Pero en realidad queda una parte intermedia que aún no está hecha, y es en la que estas automatizaciones y otras las realizan trabajadores. Estos trabajadores serán sin techos como tú, que deberás ir convenciendo para que trabajen para ti. Pero bueno, vamos a ir poco a poco despiezando a la ballena en trocitos para poder trabajarla bien, que si no el proyecto se nos come. Para el próximo diario de desarrollo tengo planeado alejarme un poco de estos procesos de fabricación durante unas semanas. Llevo ya más de un mesecito con esto y quiero despejarme un poco la mente. En lugar de esto voy a centrarme en mejorar el sistema de corte. Porque sí, cortar al muerto está bien, pero el sistema de corte va a tener bastante más jugo que eso. Y entre otras cosas podremos empezar a talar árboles, lo que implicará no solo mejorar el sistema de corte, sino también crear el aserradero. Y sacar partido al serrín y, bueno, lo que se me vaya ocurriendo. Los árboles van a pasar de ser un objeto plano sin funcionalidades, como lo son ahora, a un objeto que crece, da recursos y tiene sus propios estados y rasgos. Aprovecharemos esto para empezar con una zona boscosa intermedia entre nuestro vertedero y el pueblo. Ahora mismo estos 2 mapas están unidos, pero en realidad entre ellos va a ir un bosque. Así que para poblar ese bosque no nos quedaremos solo en los árboles. Si has llegado hasta aquí, supongo que es que te está gustando cómo va quedando Dirty Empires. Y si es así, no te olvides de darle manita arriba y seguirme para no perderte nada del desarrollo. Me viene de puta madre. Y normalmente aquí acabaría el vídeo, pero si has visto mis vídeos anteriores, habrás notado un cambio bastante grande en su estructura. Para empezar, es la primera vez que voy con guión. Espero que no se haya notado que he estado leyendo, pero supongo que sí. Hasta ahora lo estaba sacando todo a pijo sacao y bueno, ahora me dejo las pequeñas cosas un poco técnicas para el final, meto todo lo gordo más resumido al principio, por eso la retentiva y todos sus muertos. Y bueno, básicamente espero que tengan mejor acogida. Y sea como fuere, de verdad, creo que Dirty Empires tiene muchas trazas de convertirse en un buen juego. Si no, tampoco le estaré dedicando cada segundo de tiempo que tengo. Y hablando de tener, también tengo unas ganas locas de comprobar cómo todos estos sistemas van uniéndose para crear la experiencia real que tengo en mente y ver si realmente todo encaja. Que espero que sí, la verdad. Como quien dice, con 4 meses a full, que es lo que llevo, y sé que va a ser un camino duro que puede dilatarse entre 2 o 3 años fácilmente. Mi situación personal hace que sea jodido que vaya a llegar a todo, pero con tu apoyo espero que todo sea más fácil. Ahora que todo lo gordo está explicado y ya estás al día, vamos a ir con la segunda parte del vídeo. Algunos cambios generales más pequeños que he realizado también en estas 2 semanas, que van desde mejoras en calidad de vida hasta 3 rasgos nuevos para los elementos del juego. Esta parte es para los más cafeteros, así que si te quedas es bajo tu propia responsabilidad. Me dejo de historias, que esto ya va largo, y comenzamos con la segunda parte. Lanzamiento de objetos mejorados. Hasta ahora esto lo hacíamos manteniendo el clic derecho, pero para hacerlo sin que chocara con otras acciones de clic derecho, tenía una pequeña espera en la acción que cada vez me sacaba más de mis casillas. Así que ahora sin esperas y con el espacio, en vez de con el clic derecho, evitamos problemas de acción y personalmente resulta mucho más cómodo lanzar cualquier cosa de esta forma. Además, antes teníamos un fallo a la hora de determinar el lugar donde debía caer el objeto. Y es que se trazaba el destino en base al punto más bajo del personaje en el eje Y, o lo que es lo mismo desde su base. Vamos, que el objeto caía siempre una casilla por debajo de lo que cabía esperar. Ahora se lanza una casilla por encima de esa altura. Aunque como trabajamos con un grid, se puede redirigir casilla arriba, casilla abajo, según tu posición.
Ahora todos los objetos tienen un borde de un píxel negro que los definen mejor visualmente. Básicamente todo queda menos plano y todo se separa mejor. Me cuesta creer que llevo 4 meses y pico sin tener claro si metía el borde o no. Ahora lo veo claro. Por otra parte, ahora el sistema de piezas que se muestra en las máquinas muestra los slots con signos de interrogación mientras no tenemos la habilidad que los desbloquea. Una vez tengamos esa habilidad, se muestra la pieza principal válida, oscurecida con una ligera transparencia. Por ahora solo tenemos la habilidad de Ingeniero 1, así que esto queda un poco simplón. Además, ahora los hornos tienen un depósito de residuos donde caerá el material sobrante como ceniza o plástico quemado. Si el depósito está lleno, el horno se apaga, como si se ahogara la llama. Esto es interesante porque antes el residuo se quedaba ocupando la casilla del objeto que habías quemado y no podías quitarlo para poner otro objeto hasta que la temperatura del horno bajara. Así que de esta forma puedes seguir metiendo objetos combustibles hasta que la casilla de residuos se llene. Tengo pensado meter mejoras en este sentido para poder ampliar las casillas de residuos. He añadido un nuevo sistema para crear assets compuestos por varias imágenes y configurar la profundidad de capa de cada una. Ideal para poder añadir piezas, herramientas, materiales en un objeto como una máquina o mesa y que se muestre visualmente en su interior en puntos intermedios. Esto ya lo habéis visto antes aplicado en la troqueladora, donde tenemos la máquina compuesta por dos imágenes con profundidades de capa en -1 y en 1, y luego las piezas de materiales las coloco en la capa 0. Así dan la sensación de estar dentro de la máquina. En otras palabras, todo debería quedar mejor integrado con estos sistemas. Como añadido menor, el martillo y el destornillador ahora también se rompen y son desmontables. Poco más que decir aquí. Sigue la base del juego de que todo objeto debe poder desmontarse en elementos de un solo material. Además hemos añadido el soldador, que no es que tenga ninguna mecánica nueva, pero nos sirve para, en la mesa de ensamblaje, juntar algunos objetos para crear otros nuevos. Y para terminar tenemos 3 rasgos nuevos. Para quien no lo sepa, los rasgos son funciones que puedo aplicar a cualquier objeto desde su configuración. Con el material del que está compuesto, si el objeto se degrada, si es frágil. Podéis ver aquí la lista de rasgos que tenemos ahora mismo. Nuevo rasgo replicable. Ahora cuando marco un asset con este rasgo, lo que hago es permitir que los objetos con el rasgo moldes, que hablaremos de él ahora, puedan guardar este objeto replicable como plano. Es lo que he usado para poder guardar las réplicas de los objetos en los moldes. Nuevo rasgo molde. Esto configura el molde para que pueda guardar la información de objeto con el rasgo replicable activo. Básicamente lo que he explicado hace un momento. Aquí también definimos si es un molde de tipo manual o inyectable, los usos que tiene el molde antes de destruirse, el tiempo base de llenado, las casillas que puede tener el molde para replicar objetos, por ahora solo estamos usando una, el asset que genera el molde, en este caso la arcilla húmeda, lo que se genera cuando se destruye y los materiales que el molde puede tratar para replicar. Y rasgo humedad, que también lo habéis visto antes. Ahora los objetos pueden cambiar de estado al estar mojados. Básicamente en este rasgo determino si se humedece o si se seca y el tiempo que tarda en realizar ese cambio. O lo que es lo mismo, si tenemos arcilla seca tendrá el modo humedece y la mojamos, pasa a ser arcilla húmeda, que está configurada para secarse y tiene su propio tiempo hasta volver a su estado seco. Aquí tengo la tabla actual de temperaturas para guiarme en el proceso. Y bueno, hasta aquí llegaríamos. Con el café bebido, recuerda comentar si tienes dudas, curiosidades, consejos o simplemente quieres compartir tu opinión. Dale a me gusta y suscríbete si te mola, aunque sea un poco, lo que has visto aquí. Y ahora sí, nos vemos en 2 semanas con el siguiente diario de desarrollo. ¡Hasta pronto!